Son muchas las historias diabólicas de personas curiosas que se han sentado frente al mal llamado juego de la Ouija. Algunos entraron en una espiral de obsesión y locura que terminó incluso con la muerte. Es una peligrosa práctica que nadie debería realizar y de la que, en realidad, poco se sabe. Los escépticos piensan que la Ouija manda mensajes que el propio grupo de personas sabe y expresa, quizás desde lo más profundo del subconsciente. La energía de una gran concentración por parte de los asistentes podría ser tal que el puntero podría llegar a moverse. Si juntamos estas dos suposiciones, tendríamos una lógica explicación al fenómeno de la Ouija y, por lo tanto, sería algo completamente humano y producido por nosotros mismos. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que experiencias con el tablero evidencian que ha de haber algo más, que la Ouija puede considerarse como una puerta de acceso a otro mundo, un lugar oscuro donde fallecidos y otros seres logran establecer contacto con nosotros. Si eso fuese cierto, estamos ante algo muy peligroso, ya que desconocemos a la entidad que establece un contacto directo con nosotros. Es como si dejáramos la puerta abierta de nuestra casa al irnos a dormir, sin importarnos qué persona desconocida puede entrar y con qué intenciones. Soso.jpg. Soso, curiosa sílaba repetida, sin significado aparente, no es un nombre que hayamos escuchado antes y que surge exclusivamente de testimonios de personas que han hecho la Ouija. Si el tablero se mueve y da respuestas que nosotros conocemos previamente o del subconsciente, ¿cómo es posible que exista una entidad que solo parece existir a través de la Ouija? Cuando escuchamos aterradoras experiencias en las que los jugadores de Ouija afirman haber contactado con Satanás o célebres asesinos ya fallecidos, el subconsciente podría ser la respuesta. Tal vez, nuestros temores y mayores miedos se manifiesten en esos movimientos del puntero que se dirige de una letra a otra. Son personajes que conocemos y que todos nos asustaríamos muchísimo si creemos realmente que realmente estamos estableciendo un contacto espiritual con alguno de ellos. Es entonces cuando Soso cobra más importancia de lo que parece, ya que las personas que han contactado con este singular ser no habían escuchado jamás sobre él, por lo tanto, no puede ser objeto de una sugestión colectiva. Tal vez lo pueda llegar a ser ahora, pero durante mucho tiempo, muchas personas han reproducido su nombre con extrañeza al contar su personal experiencia sobre la sesión. He aquí algunos de los muchos testimonios sobre Soso que uno puede encontrar por la red y que, en cuestión de muy poco tiempo, se han multiplicado más que nunca. Durante mis experiencias con la Ouija, un espíritu en particular siempre hizo notar su presencia. Su nombre es Soso. Hoy en día, me niego a pronunciar siquiera su nombre, ya que creo que la mera pronunciación del mismo puede hacer que se manifieste. Demasiadas veces como para contarlas, pretendió ser un buen espíritu desde el principio, o pretendía ser quien sea que yo tratara de contactar. Pero, con el tiempo, mostró su verdadero yo, maldiciéndome, amenazándome a mí y a otros presentes en la sala. Una vez, me insultó usando lo que parecía latino hebreo, e hizo uso de terminología bíblica. Estaba realmente fascinado y sorprendido por el número de veces que Soso se manifestó, a pesar de haberlo hecho en muchos estados y tablas de Ouija diferentes. Siempre terminaba siendo muy desagradable y comentaba libremente acerca de cuánto quería poseer a mis novias y llevarlas al paraíso. Cuando le pregunté dónde estaba el paraíso, él deletreó infierno. Una vez, después de que Soso se pusiera extremadamente cruel, entré en mi baño solo para ver a mi hija de 1 año de edad a punto de ahogarse. Su madre la había dejado sola en la bañera solo por un segundo, y de alguna manera, el grifo del agua se encendió y empezó a llenar la bañera. Instintivamente, ella llevaba la cara inclinada hacia arriba, y fue cuestión de segundos para que su cara quedara debajo del agua. Al día siguiente, fue hospitalizada por alguna extraña infección interna, y fue puesta en aislamiento por 2 semanas, mientras los doctores intentaban diagnosticar la enfermedad. Estuvimos a punto de perderla, y fue cuando empecé a sospechar de un ataque demoníaco. Me explicó una persona que según él mismo a través de la Ouija, Soso es uno de los 7 guardianes de los 7 círculos del infierno. Si alguien realiza la Ouija y establece contacto con una entidad que se inicia con una Z, como Sana, Soa, etc., finalizar sesión inmediatamente. Me temo que son demonios más poderosos que el resto y muy malignos, no acabará bien la sesión, seguramente os ataque. En mi caso, me lanzó una silla de madera contra mi cabeza. Por favor, háganme caso. La Ouija es muy peligrosa, no jueguen nunca. Cada vez que oigo hablar de Soso y yo hablo sobre él, padezco ansiedad. Siento la negatividad, una fuerte presión en el pecho y en mi cerebro.
Mi hermana y yo nos aficionamos a la ouija y establecimos contacto con un ser muy maleducado, nos insultaba y nos amenazaba. Le preguntamos cómo se llamaba y deletreó Z o justo en ese mismo momento, mi sobrino, el hijo de mi hermana, quien dormía en una habitación lejana a la que estábamos con la ouija, se levantó de la siesta gritando soso, soso, soso. No sabíamos qué le pasaba, nos asustamos mucho, parecía histérico y no dejaba de repetir esa sucia palabra. Entré en pánico cuando consulté por internet y descubrí que, en ocasiones, Soso amenaza con llevarse al hijo primogénito. Cometí el error de jugar con mis amigas a la ouija, se nos manifestó una entidad llamada Soso, que él mismo decía ser un demonio. A la noche, tuve unas pesadillas horribles. Soñaba que alguien entraba en mi habitación y me violaba. Lo pasé muy mal, era un ser con los ojos negros del todo y su lengua era negra. Olía muy mal, como a huevos podridos y era muy violento. Me desperté y había sangre en mi ropa interior. Me traumatizó mucho, le pedí a mis amigas que volvieran a hacer la ouija, yo no era capaz, y les preguntase si era él quien me violaba en sueños. Dijo que sí, que ahora, yo era su novia. Durante 2 meses, he sentido cómo Soso entra en mis sueños y abusa de mí. En serio, no juguéis nunca a la ouija. Soso se le aparece a mis amigos desde que yo sola hice la ouija en mi casa. Él se presenta en sus habitaciones, se queda inmóvil y mira cómo duermen. Ellos se despiertan al escuchar una risotada, lo ven, se asustan y él desaparece. Una vez, sentí como alguien me tocaba la entrepierna mientras hacía la ouija. Soso decía que quiere embarazarme, que iba a violarme en sueños. Esa noche tuve un sueño, yo nunca sueño, sobre una violación. Era Soso, me violó en mi sueño. Hablé con él más tarde esa noche y le preguntó si era él, me dijo que sí. 2 noches más tarde estaba en mi sueño otra vez, me estaba ahogando. Se me ocurrió que iba a morir, yo no podía respirar, me desperté jadeando. Dice que alguna noche no despertaré. Estuvimos alrededor de 20 minutos hablando con él, Soso dice ser un demonio oscuro. Mi novia tuvo la estúpida pregunta de si odiaba a alguien de la sala. La flecha me señaló claramente a mí. Mi novia se echó a llorar, Soso me amenazó con matarme. El puntero que usábamos se elevó sin que nadie lo tocase, comenzó a girar y empezó a moverse como si de un pájaro se tratase. Luego, con mucha fuerza, cayó sobre mí. Parecía ser lanzado contra mí, me dio un buen corte en la frente. Estábamos muy asustados, cerramos la sesión. Esa noche me costó mucho dormir, no dejaba de pensar en ese demonio. Alrededor de las 3 de la madrugada, una risa me despertó. Abrí los ojos y vi algo al pie de mi cama, era como una persona pero quizás un poco más alto de lo normal. Desapareció y yo sentí estar empapado en sangre. Encendí las luces y mi nariz no dejaba de sangrar. ¿Es Soso un demonio capaz de entrar en nuestra dimensión? No lo sabemos, sin embargo, todos estos testimonios parecen alertar de los graves peligros que uno se enfrenta al realizar la ouija. Sea producto del pánico, sugestión o contacto real con entidades sobrenaturales, algo en común es que ninguno de ellos lo recuerda como una buena experiencia. Nadie que haya hecho la ouija cuenta algo satisfactorio, la mayoría se arrepiente de haber probado por curiosidad a ver qué pasaba. Muchos de ellos han terminado con graves problemas psicológicos, traumas y, en el peor de los casos, provocándose la muerte. Recordad estos testimonios cuando tal vez en una fiesta, quizás rodeado de tus mejores amigos, alguien mire pícaramente al resto y sugiera realizar espiritismo. La ouija nunca aporta nada positivo a tu vida y, desgraciadamente, piensa que tal vez cambie tu vida irreversiblemente y vivas eternamente en una pesadilla.